Los maestros, exfuncionarios, ex colaboradores de la tarea educativa. Aquí tenemos a Antonio Gloria, que fue secretario de Educación, a Ernesto Espinosa, que fue coordinador general de la Secretaría, a Ana Rosa Macías, que fue coordinadora también en la Secretaría, y a nuestra muy querida Antonieta Medina, que fue coordinadora de servicios regionales. Maestros de muchas regiones del estado, buenos y distinguidos compañeros de ese esfuerzo educativo. En mi caso, tal vez tendría que comenzar esta intervención con el muy mexicano dicho que dice: los caminos quitarán, pero las veredas ¿cuándo? Pero porque pues ustedes saben que el tema educativo es un tema que ocupa un lugar central de mi pensamiento y de mis afectos. Pero también es claro que la historia de Acción Nacional está entrelazada con el tema de la educación. En la génesis del partido, como bien lo documenta Alonso Lujambio, uno de los personajes que estamos hoy homenajeando a nombre de todos los maestros de estirpe panista, en la génesis del partido pues está la lucha por la autonomía universitaria desde la cátedra o desde el espacio de la rectoría de la Universidad Nacional a cargo de Manuel Gómez Morín, pero la lucha también por la libertad de cátedra y por la autonomía de la educación en todos los ámbitos de la vida. Allí traban contacto y conocimiento muchos de los que después concurrirían a la fundación de Acción Nacional. En esa reforma educativa oprobiosa para el país de 1934, que dice que el artículo tercero, o dijo que el artículo, a partir del artículo tercero, que la educación en México tendría que ser socialista, y las reacciones de quienes pensaban, como nosotros hoy, herederos suyos, lo hacemos también, que la educación era mucho más amplia y mucho más grande que las ideologías políticas. Hubo ya desde entonces pues un enfrentamiento entre dos convicciones y dos maneras de pensar. Casi toda la historia de la educación en México e incluso los actuales intentos por disminuir la eficacia de la educación que imparten los particulares arrancan de ese momento, de ese y del intento posterior de hacer de los libros de texto gratuito un instrumento de dominación ideológica. Y frente a ellos, la reacción de un sector que creía en la libertad de la persona, en su dignidad, en su inteligencia, en su libre desarrollo, que desde todos los rincones de la patria articularon sus esfuerzos para hacer frente a este intento de dominar la educación para una ideología y para quienes usufructuaban esa ideología en el país. Hay pues en la génesis de Acción Nacional una profunda raíz que tiene que ver con la educación. Detrás de ella, o el momento que hace a estos mexicanos reunirse, es justamente ese: la reforma al artículo tercero y todas las consecuencias que se vinieron después. El asalto sobre la Universidad Nacional Autónoma de México, que decidió mantener su independencia y su libertad y no plegarse, como sí lo hizo la Universidad de Guadalajara, a los designios de la educación socialista. Y está perfectamente documentada pues esta relación, y si ustedes revisan los archivos de la Nación, sus primeros años, van a encontrar que esta es una referencia fundamental durante las primeras décadas de la vida del partido. Hay una referencia permanente a una educación de cierto tipo, identificada con ciertos valores, con ciertos principios. Tal vez de los temas que más
amplitud tienen incluso en la redacción de los principios de doctrina del PAN es el tema que se refiere a la enseñanza como viene expuesta en los principios de doctrina. Y por la manera en que se está redactado el principio de doctrina se entiende que es propiamente una reacción en contra de la educación monopolizada por el Estado y no en ese sentido auténticamente nacional como lo hubiera querido el partido. Pero más allá de estos hechos y de esta génesis del partido y de la relación entre el partido y la educación, pues está un estilo de ejercer el magisterio. Yo creo que el conjunto de personas que hoy homenajeamos, don Manuel, don Efraín González Luna, don Efraín González Morfín, Lupita Salinas, Manuel Herrera y Lazo, Alonso Lujambio, son paradigmas de lo que para nosotros el magisterio en la vida tendría que ser. No solamente circunscrito o reducido al ámbito del aula, sino trascendiendo el aula y tratando de formar con sus personalidades bien construidas y bien articuladas una mejor sociedad. Están detrás de estas trayectorias está un estilo y una línea de ejercer la tarea docente que me parece digna de imitarse. Por eso hemos elegido a estos personajes que nos parecen en ese sentido simbólicos. Esperemos que año con año repitamos homenajes de esta naturaleza y vayamos haciendo variar el destino de las personas homenajeadas también y la naturaleza de la conversación acerca de ellas. Pero particularmente, sí creo muy relevante que deducir de la vida de cada uno de ellos un conjunto de rasgos que son esenciales y que involucran, insisto, un compromiso que va más allá del aula. Porque desde la convicción de Acción Nacional, la tarea de formación de la persona es una tarea que no solamente le involucra individualmente, sino que le conecta con la sociedad de la que forma parte. El principio de doctrina del PAN, o los principios de doctrina del PAN, dicen con toda claridad que frente al individualismo y frente al colectivismo hay otra manera de interpretar la realidad y de resolverla, que es en los términos de la solidaridad entre la persona y la sociedad, en términos solidaristas, en términos del humanismo que Acción Nacional persigue y busca. Y en ese sentido, formar a la persona no solamente es nutrirla individualmente de cualidades, sino hacerla sentir partícipe de una sociedad con la que se encuentra interrelacionado. La vida de los demás no nos es indiferente porque la persona es individual y social en su naturaleza y la sociabilidad humana se tiene que formar junto con su naturaleza individual. Y me parece que esto es lo que mejor refleja el magisterio de estos mexicanos. De don Manuel recogemos su convicción llevada a un punto de heroica búsqueda de la independencia y de la autonomía de la universidad, de la libertad de cátedra, al punto de enfrentarse con un gobierno que, pues, si ustedes recuerdan, era el gobierno que recibía resolvía más bien los conflictos o con cañonazos de a 50,000 pesos, decía Obregón, o con cañonazos de a de veras. Y frente a este gobierno y este régimen de finales de los años 20, toma una dimensión enorme la figura de don Manuel, que no solamente enarbola la lucha por la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Nacional de México, entonces luego autónoma gracias en buena medida a su esfuerzo, sino también encabeza de alguna manera un esfuerzo nacional de defensa de la agresión ante la agresión que estaba sufriendo la educación en México al
establecerle un cariz socialista obligatorio a la enseñanza. Y creo que el magisterio de Gómez Morín se centra en aquello que él mismo recomendaba como el nuevo programa que debía servir para la cátedra y para otros aspectos de la vida, y que creo que puede servir para este partido político. Rigor en la técnica, decía, bondad en la vida. Ese es el nuevo programa. Y lo escribe muy bien en aquel ensayo que se llama 1915, que está muy bellamente escrito y que tiene mucho sentido para nosotros. Rigor en la técnica, es decir, exigencia en el método y en la eficacia, pero bondad en la vida. Y frente a eso, pues parece que hoy tenemos un gobierno que ha invertido los términos, que tiene rigor en la vida, pero mucha bondad en la técnica, porque no se exige nada a sí mismo, ni entrega ningún fruto, ni ningún resultado, por lo menos no comparable con los esfuerzos que hicieron los gobiernos de Acción Nacional en materia educativa. Frente a ello, solamente el rigor en la técnica y la amenaza y el amago frente a nuestros maestros como método de presión, tratando o esperando que con el amago y la amenaza se resuelvan mágicamente los problemas de la educación, y ese no es el camino. Y junto a don Manuel, don Efraín, y su capacidad de sintetizar todos los aspectos de su muy rica vida alrededor de la fe en un destino que está más allá de esta tierra, que en ese sentido todos sus esfuerzos caben o pueden interpretarse de esa manera, en el deseo expresado permanentemente de encontrarse con el abrazo interminable, con el momento en que para la persona una voz de más arriba, decía él, donde el ser y el infinito se abracen eternamente, le diga sí a uno, simplemente está bien. Creo que ese concepto del destino de la persona que está más allá de nuestra propia existencia, que totaliza y sintetiza la vida de don Efraín González Luna, a mi juicio, es como un faro que nosotros debemos atender. ¿Qué hay envuelto en la pregunta que hacen los niños, o que les hacemos más bien a los niños cuando están pequeños? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y en esa pregunta sencilla está encerrado lo más grande y lo más trascendente. ¿Cuál es tu destino? ¿A qué veniste a la vida? ¿Cuáles son las cuentas que al final de tu existencia tienes que entregar? ¿Cuáles son las cosas que en esta tierra te realizan? Es una pregunta muy sencilla, pero es la pregunta central del fenómeno educativo, que busca, más allá que enseñar a las personas, indicarles o abrirles los caminos por los cuales ellos habrán de descubrir quiénes son y cuál es su punto de llegada. ¿Dónde termina para ellos la misión vital que van ejerciendo? ¿Y por qué entonces el camino de la educación es un camino que nunca termina de construirse? Luego, la cátedra de Herrera y Lazo. En palabras que yo le escuché decir a Efraín González Morfín, el mejor constitucionalista que ha dado México, y que gloriosamente pues, fue miembro destacado de Acción Nacional, y que durante toda su vida enseñó la cátedra de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho, y dejó documentos fundamentales o textos fundamentales para entender la organización del Estado y del poder público y los límites que tiene el poder público frente a los ciudadanos. En
envuelto en una convicción fundamental, volcó buena parte de su existencia a la enseñanza del derecho constitucional de manera muy, muy puntual y muy privilegiada. Fue en ese sentido maestro de los grandes constitucionalistas modernos de este país y maestro de muchas generaciones que pasaron por la Escuela Libre de Derecho y que se enriquecieron de su cátedra. No dejó, sin embargo, texto escrito de derecho constitucional porque creía que la evolución que le podía imprimir a sus conceptos en la cátedra podría verse reducida si dejaba escrito un texto que a todos los demás les quedara como fundamental, mientras que él estaba siempre revisando sus propias ideas. Y luego la figura de Lupita Salinas, a quienes mucho agradecemos y mucho debemos los panistas del estado de Jalisco. Sin grandes rudimentos teóricos probablemente, pero maestra en el empeño y en el esfuerzo de organización, llevó el ámbito de la formación de cuadros dentro de Acción Nacional a lo que mejor ha tenido en ese ámbito el partido, la tarea más constante, la más completa, en ese sentido la más eficaz. Llegó a cuanto rincón del estado de Jalisco le pidieron que llevara sus cursos y formó formadores también en el ámbito de la enseñanza de los principios fundamentales de Acción Nacional. Y habiendo dicho esto al presidente del PAN, nomás le toca decir, espero que en este periodo, por aquí anda Toño Valadez, lo saludé hace rato, sigamos o tengamos a la vista ese referente y podamos construir sobre él algo que sea igual de sólido y que sea igual de rico, y que alguna vez alguien diga, quien estuvo al cargo de la Secretaría de Educación alcanzó ese esfuerzo que desde los tiempos de la maestra Lupita Salinas no se había logrado. Casi no hay rincón del estado donde no me encuentre con compañeros que me digan, aquí yo desde los tiempos de la maestra Lupita Salinas y añorando esa época en la que a la difusión del pensamiento de Acción Nacional y a la formación de cuadros se le dio un gran realce. De otro lado, pues el magisterio de don Rafael Preciado Hernández, a quien hace relativamente poco homenajeamos en su tierra. Y me refiero a él reiterando lo que en otros espacios he dicho acerca de su biografía. Parece que es un hombre al que el partido, aunque le reconoce usando su nombre para una de sus fundaciones principales, le debe todavía un homenaje, porque Rafael Preciado Hernández es el mejor teórico de la democracia que tiene Acción Nacional, a mi juicio, por supuesto. Desde su punto de vista, la democracia que se tiene que vivir en México y que tiene que propiciar Acción Nacional es una democracia vital, no formal o no solamente formal. Es una democracia que él llama existencial, que tiene que encarnarse en la vida de las personas. Y ese concepto, dicho con otras palabras, refleja el contenido del artículo 3 de la Constitución, cuando el artículo 3 dice que la educación será democrática, pensando que la democracia no es solamente un mecanismo para establecer gobiernos, sino sobre todo un estilo de vida fundado en el constante mejoramiento de la población. Don Rafael Preciado Hernández creía, como demócrata sincero, que la democracia tenía que asumirse como actitud de las personas, no solamente como un mecanismo formal. Y yo creo que ese magisterio, o en ese magisterio nos hace falta insistir internamente en Acción Nacional y más allá de las fronteras de Acción Nacional en nuestra propia sociedad. ¿Cuántos conflictos internos nos ahorraríamos
si nuestras convicciones democráticas arrancaran desde allá, si fuéramos demócratas al estilo existencial de Preciado Hernández, y por supuesto un estilo que no es ingenuo, que entiende que la democracia para que funcione requiere el establecimiento de un orden jurídico, el respeto a las libertades fundamentales de las personas y de los mecanismos que puedan hacer vigentes los derechos de las personas. Creo que aquí el gran horizonte para nosotros es darle vigencia a lo que sencillamente establece el artículo 3º, que es hacer que la democracia sea existencial, sea dimensión de la persona y no solamente mecanismo para resolver procesos electorales. Y concluyo con dos maestros que me tocaron personalmente, de los cuales para los cuales no tengo sino gratitud. Alonso Lujambio, con quien colaboré en la Secretaría de Educación Pública y que fue maestro durante toda su vida, aún siendo jefe, era maestro que decía a sus colaboradores: anote allí para que no se le olvide, como buen maestro de aula, pero a quien debemos una concepción que me parece fundamental, sobre todo para este momento de la educación en México. Alonso creía que la educación se podía transformar sin romper y sin enfrentarse con los maestros. Y me parece que aquí hay un tema central que nos hace distintos de lo que está ocurriendo en este momento. Porque mientras nosotros usamos de algunas de las medidas que hoy se están implementando dentro de la reforma, lo hicimos con permanente respeto y aprecio por la figura de los maestros, con afecto por la figura de los maestros, entendiendo que el hecho educativo no se puede lograr sin la mediación de maestros que no solamente entreguen conocimientos fríos, sino que se vuelquen y se entreguen en la cátedra. No se puede edificar todo un proyecto educativo sobre la descalificación de nuestro magisterio. Y eso lo entendía él mejor que muchos en este país. Había que hacer las cosas, pero con los maestros incorporados al proceso. Y hoy, toda la pretendida reforma a la educación, que no es sino la modificación de las condiciones de trabajo de nuestros maestros, se está edificando sobre la pérdida de prestigio de nuestras maestras y de nuestros maestros, y eso nosotros no nos lo podemos permitir. En algún foro compartíamos lo siguiente: no se ganan las batallas desmoralizando a las tropas. Ningún general de ningún ejército en ningún pasaje de la historia ha ganado una batalla diciéndoles a sus generales o a sus tropas: son ustedes unos holgazanes, son unos irresponsables. Más nos valiera a nosotros tener otros soldados, pero bueno, ¿qué le hacemos? Ya los tenemos aquí a ustedes. Vamos a ver qué hacemos con ustedes. Yo quiero ver qué general ganó una batalla así. Y me parece que lo más grave que le está sucediendo al ámbito de la educación está justamente allí, en la desmoralización de nuestros maestros. Y cierro con la referencia a este recuento de maestras y maestros con Efraín González Morfín, a quien yo personalmente mucho debo de la formación humana y personal que tengo y de mi formación como profesionista, como abogado. Era sobre todo maestro en humanidad. Imaginen ustedes al hombre que, ya habiendo sido candidato a la presidencia de la República por el PAN, habiendo sido jefe nacional, habiendo pasado por varias cátedras y en varias universidades, particularmente en la Ibero, y a mí me tocó aquí en el ITESO,
tener la sencillez y la afabilidad para relacionarse de tú a tú, como si fuéramos iguales en formación y en alcances de pensamiento, con los adolescentes que íbamos saliendo de la prepa e íbamos iniciando nuestra vida universitaria. La generosidad de abrirnos las puertas a quienes fuimos sus alumnos, de abrirnos su biblioteca y su casa para recibirnos y formarnos, es una generosidad que no se paga con nada. Maestro en humanidad. Como secretario de Educación, y aquí hay varios que fueron colaboradores de él, tal vez los momentos de más tensión que tuvo frente a su jefe inmediato fueron aquellos en los que le pedían prácticamente renovar toda la estructura administrativa de la Secretaría para sustituir a personajes del sistema por personajes afines al PAN. Y él sostuvo frente a los de casa su convicción de que había que respetar el servicio civil de carrera, que escondía un respeto por la persona de quienes trabajaban y por su trabajo mismo. Y eso debe ser una lección para todos nosotros. Nos duele mucho que al cambio de administración muchos compañeros nuestros hubieran salido del gobierno, pero nos debiera doler lo mismo que al cambio de manos de una administración a otra dentro del mismo color incluso ocurriera esencialmente lo mismo, porque eso implica una falta de respeto por la persona y por la eficacia de su trabajo. Efraín González Morfín citaba, justamente haciendo homenaje a Gómez Morín alguna vez, un catálogo de cualidades que todo ser humano debía desarrollar a lo largo de su vida. Y decía: pensamiento ordenado, pensamiento crítico como orden mental que se sujeta a la verdad. No solamente pensamiento ordenado, decía, porque se pueden ordenar de manera impresionante ejércitos de disparates. Pensamiento ordenado, pensamiento crítico, expresión oral, expresión escrita. Resolver el cuestionario básico del hombre en el mundo: quién soy, de dónde vengo, qué hay más allá de la vida, cuál es mi destino fundamental. Decía, y esto se resuelve con filosofía y, si uno es creyente, con teología. Conciencia histórica, experiencia estética, sentido de cooperación social. 8 cualidades que él le atribuye como plenamente desarrolladas a Gómez Morín, y que yo diría, en mayor o menor proporción, son cualidades que todos los homenajeados de esta tarde reunían, y que sobre todo Efraín González Morfín reunía de una manera brillante en cada uno de estos aspectos. Creo que del magisterio de estas personas podemos deducir algunos rasgos que deben ser faro que ilumine la actitud y la actividad de los miembros del partido que ejercen la noble función y la noble tarea de ser maestros. Definitivamente no somos lo mismo, porque aunque propongamos cosas que se parecen, lo hacemos desde puntos de vista totalmente dispares. Nosotros no nos contentamos con que la escuela sea enseñadero en lo que se traducen solamente contenidos de libros de textos gratuitos a las personas, sino que nos buscamos y ansiamos algo que es mucho más profundo, que involucra la totalidad de la persona y su realización. Que cada ser humano que pase por las aulas de nuestras maestras y nuestros maestros encuentre en nuestro magisterio la cooperación para que cada uno descubra sus cualidades, descubra su vocación y tome la determinación de ir en pos de su realización humana personal, que tiene un destino mucho más trascendente que los límites que le impone esta vida. Y eso hace toda la diferencia. Somos distintos, buscamos distintas cosas, lo hacemos de distinta manera.
Los que fuimos funcionarios del ámbito de la educación en las pasadas administraciones, a cada y cuando nos tropezamos con maestras y maestros que nos dicen, los extrañamos. Y son los mismos que a lo mejor antes tenían el prejuicio de qué iba a pasar cuando llegaran los enemigos de la educación pública y de la escuela pública. Pero nosotros, con nuestro testimonio, el suyo y el nuestro y de los que estuvieron antes, Efraín González Morfín, Alonso Lujambio de manera muy destacada, dan cuenta de que la educación desde el PAN y el trato a los maestros desde el PAN es otra cosa. Somos distintos y eso hay que recalcarlo. Yo quiero pedirles o decirles que el mejor homenaje que se puede hacer a los maestros que ya no nos acompañan en esta vida es descubrir y tratar de imitar los rasgos fundamentales de su magisterio. Yo quiero pedirles a ustedes, primero, que permanentemente valoren y aquilaten lo que significa su trabajo, que no se dejen en ese sentido intimidar o degradar por la propaganda, sino que seamos factores de cambio y de transformación de nuestras escuelas. Y pedirles también que entrelacen sus esfuerzos, que constituyamos redes de maestros en todos los rincones del estado de Jalisco y que de esas redes y de ese comportamiento ejemplar de nuestros maestros se deduzca que la educación en el PAN es otra cosa, que tiene una identidad y que busca la realización de un destino. Desde la identidad y para la vida, decía nuestra plataforma político-electoral para el pasado proceso, desde la identidad y para la vida a partir del esfuerzo de todos ustedes. Quiero felicitarles y agradecerles y ofrecerles una disculpa porque este discurso se hizo muy largo, pero con todo afecto, con todo aprecio a los maestros que hoy homenajeamos y a los maestros que desde todos los rincones del Estado vibran con lo que es la educación desde Acción Nacional y para la sociedad mexicana. Muchas gracias.